demócrata. Los planes de transición del presidente electo Donald Trump siguen en marcha bajo el liderazgo ahora del vicepresidente electo Mike Pence. Hasta ahora quien estaba al frente de este proceso era el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. En un comunicado, Donald Trump dijo que su vicepresidente estará encargado de integrar un gobierno que lidere desde el primer día. En Nueva York, frente a la Torre Trump, se encuentra Gustavo Valdés, nuestro enviado especial. Gustavo, y sabemos que ya el presidente concedió una entrevista y dijo estar dispuesto no a anular totalmente el Obamacare, pero a hacer algunas modificaciones. Cuéntame qué más se sabe sobre el proceso de transición y lo último que ha dicho Trump. Así es, buenas noches. Y esa entrevista que hace rato era nada más a Wall Street Journal, también la confirma 60 Minutes, y en ella dice que luego de reunirse con el presidente Obama, decidió que al menos dos de las partes de Obamacare se mantendrán. Una de ellas es dejar que la gente que tiene alguna condición previa o alguna condición médica pueda obtener un seguro médico, y también dejar que los hijos de hasta 27 años de edad se puedan quedar en las pólizas de sus padres. Él dice que va a costar dinero, pero que son algo importante. También dijo al Wall Street Journal que la generación de empleos es su prioridad. Va a comenzar un plan de mejorar la infraestructura del país. El tema de proteger la frontera también va a ser principal para el gobierno de Donald Trump, como lo dijo en la campaña. Pero también cuando le preguntaron que si él creía que la retórica que utilizó durante la campaña fue exagerada, él dijo que no, él ganó. Esa retórica continúa siendo el foco de atención de los manifestantes que se están dando cita por tercera ocasión aquí en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades. Tenemos reportes de que Miami, Atlanta y en otros lugares se están manifestando, son pacíficas. Aquí en Nueva York el problema es de que estamos en la Quinta Avenida, una de las principales vías de esta ciudad. En un viernes por la noche está cerrada por la seguridad que le dan a Donald Trump, y ahora hay protestas pequeñas en ambos lados de la calle, y está causando una pesadilla para las autoridades que tienen que proteger al presidente electo y ahora tienen que controlar el tráfico y la multitud en la periferia. Y ahí vemos imágenes de otras protestas, Gustavo, de Tempe, Arizona, sobre manifestantes que se movilizan en algunas ciudades, lo han hecho hasta el edificio de la alcaldía, para pedir que tomen medidas frente a lo que creen serán las decisiones de gobierno de Donald Trump, entre esas deportar a millones de indocumentados. Muchos de los manifestantes que integran estas protestas son inmigrantes, especialmente latinos, mexicanos, y bueno, ya durante la campaña Donald Trump había advertido que primero deportaría a todos los indocumentados, más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, y después matizó esta posición al decir que solo deportaría a los indocumentados que tuviesen antecedentes criminales. Todavía el presidente electo no se ha referido de lleno a este tema, no ha ofrecido detalles en las dos entrevistas que ha concedido desde su elección como el sucesor de Barack Obama. Me imagino que allí en Nueva York, Gustavo, es todo un desafío mantener la seguridad del edificio, porque pues allí reside Donald Trump, desde allí trabaja también, allí concede entrevistas y ahora, bueno, es el centro de protestas. Así es, y hay que recordar, la ciudad de Nueva York está acostumbrada a eventos grandes. Cada año es la Asamblea General de las Naciones Unidas que recibe a dignatarios de todo el mundo. Un policía con el que platicaba más temprano me decía que el año pasado tuvieron la Asamblea General y la visita del Papa. El problema es de que Donald Trump, siendo el presidente electo, lo tienen que proteger como si fuera el presidente. Las medidas de seguridad son más elevadas, y además de que no va a ser un día, 2 días, 2 semanas, es hasta enero cuando él se mude a Washington y tome posesión de la Casa Blanca. Entonces el reto es el balance de cómo mantener esta ciudad, en la ciudad de mayor población en el país, en el área de mayor índice turístico de la ciudad. Estamos a una cuadra de Central Park,
Fifth Avenue es donde están todas las tiendas famosas. A mi espalda está Gucci, Louis Vuitton, está Tiffany. Si le seguimos para allá, está Broadway. Así es de que es un área bastante importante, una pesadilla para la seguridad. Una pesadilla, especialmente porque tengo entendido que el hall principal del Trump Tower es un lugar público donde hay tiendas y demás, donde hay mucho movimiento, así que me imagino que la situación es todavía un desafío mayor. Gracias, Gustavo. Gustavo Valdés allí en Nueva York, en Manhattan. Y después del golpe sufrido, mientras esto sucede en el Partido Republicano y en la campaña, en la organización de Donald Trump, bueno, entre los demócratas están evaluando lo que sucedió. Después de ese gran golpe que sufrieron en las elecciones el martes, los demócratas intentan reagruparse y diseñar una política que los devuelva al poder en los próximos ciclos electorales. Pero su tarea inmediata es mantener el legado del presidente Barack Obama ante la ofensiva conservadora prometida por Donald Trump. Yone Molinares nos cuenta cómo está manejando el partido este cambio que tendrá que enfrentar a partir de enero. Tras la paliza electoral, los demócratas tratan de hallar respuesta a una interrogante elemental. ¿En qué se equivocaron? Es evidente que la debacle electoral no solo se debió a la baja participación de los votantes o a un mal cálculo en las encuestas. Dentro del equipo de Clinton, muchos dedos apuntan hacia el director del FBI, James Comey. Asesores de la demócrata están convencidos de que su anuncio sobre la revisión de unos correos relacionados con la investigación sobre el servidor privado que usó la exsecretaria de Estado selló su infausto destino. El efecto de la derrota también golpeó a los demócratas del Congreso, que seguirán en la minoría. El escenario deja casi las manos libres a Trump para cumplir sus promesas en temas como la derogación de la ley de salud, la construcción del muro fronterizo y la designación del nuevo magistrado en la Corte Suprema. Este nombramiento le pertenece al presidente Obama. Lo que ha hecho la mayoría en el Senado es básicamente robárselo a una presidencia y tratar de dárselo a otra, lo cual va a tener un profundo efecto en la legitimidad de la Corte Suprema. Harry Reid, líder de la minoría demócrata en el Senado, amonestó la actitud de Trump durante la campaña y le advirtió: si este va a ser el tiempo de reconciliación, debemos primero poner la responsabilidad de reconciliación donde pertenece, en Donald Trump, un depredador sexual que perdió el voto popular y llenó la campaña de intolerancia y odio. Y añade que ganar el colegio electoral no absuelve a Trump de los graves pecados cometidos contra millones de estadounidenses. Donald Trump tal vez no posea la capacidad de aliviar estos miedos, pero él le debe a la nación intentarlo. El presidente Obama mantuvo el tono conciliador en su último discurso con motivo del Día de los Veteranos. El Día de los Veteranos usualmente le sigue a una campaña política difícil, que es un ejercicio de libertad de expresión y autogobierno por el que ustedes lucharon. Con frecuencia deja desacuerdos en el país, pero el instinto estadounidense nunca ha sido buscar aislarse en las esquinas opuestas. Es encontrar fortaleza en nuestro credo común para forjar una unión de nuestra diversidad. Ahora, los demócratas tendrán que reorganizar su estrategia, con miras a producir una oposición eficiente ante un partido republicano que conquistó en las urnas el poder político en Washington. Esa reorganización incluye el Comité Nacional Demócrata, que para muchos viene mostrando deficiencias desde que el partido comenzó a perder las mayorías en 2010. Yone Molinares, CNN, Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Y créalo o no, es viernes. Y sobrevivimos la semana. Sí, una semana muy difícil, muy pesada, muy larga. Pero es viernes y sobrevivimos la semana. Cerramos esta semana sin nuestras acostumbradas 5 del día. ¿Por qué? Bueno, porque continuamos en esta cobertura especial, en este análisis especial, segmento por segmento, tema por tema, sobre el presidente electo Donald Trump y sus propuestas, sus planes. El enfoque de esta noche en concreto son los Dreamers, ese grupo de jóvenes que busca poder permanecer en este país para estudiar, que llegaron aquí y sin saberlo son indocumentados porque sus padres los trajeron muy pequeños. También hablamos de DACA, que es la acción diferida para los llegados en la infancia, es decir, los Dreamers. Este es el enfoque de hoy, cerrando la semana aquí en Conclusiones.
antes le tengo que reportar la tercera noche de protestas anti-Trump en varias ciudades de los Estados Unidos. Eso que está viendo usted es aquí en Miami, muy cerca, por cierto, de nuestros estudios aquí en Miami, Florida. De nueva cuenta, se manifiestan en contra del presidente electo Donald Trump. La petición, ¿cuál es? No la sabemos. El sentimiento, sí lo sabemos, es en contra de la elección. Ahora vamos a ver imágenes de lo que ocurre en San Diego, California. Estas imágenes son también de protestas anti-Trump en contra del presidente electo Donald Trump en San Diego, California. Le repito, esta es la tercera noche de protestas en contra de su elección. Lo que está viendo ahora es Dallas, Texas, de nueva cuenta. Protestas. Hay ciudades que se suman el día de hoy, que no se habían manifestado, o personas en esas ciudades que no se habían manifestado, que se suman el día de hoy, y otras que ya están, por decirlo de alguna forma, repitiendo en la protesta contra la elección del presidente electo Donald Trump. Ahí están las imágenes entonces: San Diego, California, Miami, Florida y Dallas, Texas. Continúan en varias ciudades, los vamos a estar monitoreando. Hasta el momento no tenemos ningún reporte esta noche, al menos, de que se hayan tornado violentas o haya algún tipo de problema con las autoridades y los manifestantes. Seguiremos atentos a lo que suceda en esta tercera jornada de protestas anti-Trump en Estados Unidos, pero por lo pronto vamos ahora con el tema de la noche, un tema que, pese a las diferencias, se debe discutir. Se lo presento así. Comencé la noche como todos los demás esperando que Hillary Clinton ganara. Entonces, cuando no lo hizo, pasamos tanto tiempo hablando de las cifras y los mapas, las regiones, la clase y todo lo demás, sin mencionar la raza, que me pareció importante referirme a este importante tema. Esta fue una reacción de la gente blanca. Esto fue una reacción de los blancos contra un país cambiante. Fue, en parte, una reacción de los blancos a un presidente negro. Y allí es donde surge el dolor. No creo que muchos de los simpatizantes de Trump, que están felices en estos momentos, comprendan la forma en que algunas de esas frases sobre los musulmanes y los mexicanos han caído como una bomba en algunas de nuestras comunidades. Hay personas que están aterrorizadas. Si alguna vez vamos a unirnos nuevamente, tenemos que lidiar con esa parte del fenómeno Trump. Por cierto, el fenómeno Trump no es del todo malo. Tiene muchas cosas buenas, en términos de querer un país que sea fuerte, que tenga una economía mejor, solo que está entreverado con todas esas cosas desagradables, como decir cosas malas de los musulmanes y de los mexicanos, y todo eso. Si alguna vez vamos a llegar a un acuerdo para poder avanzar, tenemos que hablar de ambas cosas. Miren, espero que liberales como yo puedan reconocer que hay cierto grado de elitismo en nuestro partido, y espero que los republicanos puedan reconocer que existe intolerancia en algunas filas de su partido. Si ambas partes reconocen que tenemos que trabajar internamente en estos puntos, vamos a tener una mejor oportunidad de unirnos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluTrump DACA. DACA son las siglas en inglés, obviamente, de la acción diferida en favor de los estudiantes conocidos como Dreamers o soñadores. ConcluTrump DACA, esa es la etiqueta, hashtag ConcluTrump DACA. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. ConcluTrump DACA es la etiqueta. ¿Recuerda usted la famosa película de Forrest Gump? ¿Recuerda usted la famosa escena del actor Tom Hanks, del personaje, sentado en una banqueta en medio de una plaza? ¿Sí se acuerda usted? ¿Recuerda usted la frase de la caja de chocolates? ¿No? Bueno, se la muestro para que estemos en la misma página y de ahí partimos. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Nunca sabes lo que te va a tocar. Recuérdelo, como la caja de chocolates. Porque así precisamente podemos referirnos por ahora a lo que será el mandato del presidente electo Donald Trump. Y es que la verdad no sabemos lo que nos va a tocar, no sabemos. Al menos así lo creen miles y miles de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y que hoy enfrentan una ola de miedo y ansiedad sobre los planes migratorios del presidente electo. Ahora, ¿por qué el miedo y la ansiedad? ¿Cuáles son esos planes? Bueno, primero,
Donald Trump prometió construir un muro fronterizo impenetrable entre México y Estados Unidos. Una construcción que, según el mismo Trump, comenzará en su primer día en la Casa Blanca. Recuerde que parte de ese muro está construido ya, y fue la administración de George Bush. El punto número 2, aseguró que unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos podrían enfrentar la deportación. De estos 11 millones, unos 6,5 millones son considerados como prioridad para la deportación, obviamente. Como punto número 3, Donald Trump prometió demoler, acabar con la acción ejecutiva en defensa de los inmigrantes que tomó el presidente Barack Obama. El decreto que le decía yo, conocido como DACA, o la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protege a personas que llegaron al país siendo niños con padres indocumentados. Y punto número 4, ha prometido detener el flujo migratorio de refugiados sirios hasta no implementar un régimen de revisión que incluya un certificado de ideología. Certificado de ideología, donde la persona debe comprobar que comparte los valores estadounidenses. Aunque cada una de estas medidas cuenta con el rechazo de los demócratas, se incluye, y Donald Trump lo sabe. Escuche usted. Las leyes de inmigración de Estados Unidos dan potestad al presidente de suspender el ingreso al país de cualquier clase de personas. Ahora, estas clases son determinadas y serán decididas por el presidente teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos, de la forma en que él o ella lo considere apropiado. Voy a utilizar esta potestad para proteger al pueblo estadounidense. Y tiene razón. Basta notar que el presidente Obama activó DACA mediante una orden ejecutiva. Así fue como lo logró. El presidente Trump podría suspenderla usando la misma estrategia, con una acción ejecutiva, una orden ejecutiva. El miedo aumenta al recordar que para activar DACA se recolectó la información personal, de miles y miles de inmigrantes indocumentados. Todos sus datos quedaron registrados. Información que se recolectó tras la promesa del presidente Obama de que estos datos serían confidenciales. No sabemos si a partir del 20 de enero el presidente Trump tendrá acceso a esta base de datos, por lo que varios funcionarios ya se están preparando. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, aseguró que la base de datos que posee la ciudad de Nueva York de los residentes que poseen una tarjeta de identificación municipal y que incluye información sobre miles de inmigrantes indocumentados no será compartida. De Blasio dijo que la información sobre estos inmigrantes es confidencial y que por eso la base de datos será destruida. Agregó que está listo incluso para dar la batalla legal o la que sea en este caso. En Massachusetts, la procuradora general Maura Healey se comprometió a proteger a los inmigrantes con todo el peso de la ley. Healey aseguró que esperará a ver cuál será la postura del presidente electo, pero que el Estado está listo para defender los derechos de las minorías. Así que hay quienes están dispuestos a enfrentar, a defender a estas minorías. Y esos datos tan importantes confidenciales que los harían objeto fácil de identificación. Con esta tortura mental que tienen las comunidades latinas en Estados Unidos, después del triunfo de Donald Trump, es difícil comprender cómo es que el presidente electo obtuvo un porcentaje tan alto de apoyo entre los hispanos. ¿Sí? Los hispanos. A nivel nacional, Trump se llevó el 29% del voto latino a nivel nacional, pero en la Florida, ese número que ve en pantalla es del voto latino. 39% del voto latino de la Florida apoyó a Donald Trump. Entre esos votantes que apoyaron a Trump en la Florida, un 69% considera que el tema de la inmigración es el tema más preocupante en Estados Unidos. Y un 89% cree que los inmigrantes le hacen daño al país. Y recuerde usted, le estoy hablando de ese porcentaje de latinos que apoyaron a Trump, es decir, de inmigrantes. Irónico y contradictorio, pero sí, el 89% cree que los inmigrantes le hacen daño al país y el 92% cree que los inmigrantes indocumentados deben ser deportados. Ahora, yo también les tengo cifras interesantes. ¿Sabía usted que de acuerdo con un estudio del Centro Hispano Pew de 2012, los inmigrantes indocumentados representan el 5% de la fuerza laboral de Estados Unidos? Según un reporte de 2008 del grupo Perryman, deportar a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, escuche, produce pérdidas de unos $551,000
millones de dólares para la economía de Estados Unidos. Pérdida. Un reporte de 2016 del Foro de Acción Americana advierte que deportar a todos los inmigrantes indocumentados y sellar la frontera podría reducir el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un 2% anualmente, cuando la expectativa de Trump es que crezca en un 5 o 6%. Antes de ser presidente, Donald Trump era un hombre de negocios. La pregunta es, ¿tomará en cuenta la matemática? Ahí está clara la matemática. ¿Se dará cuenta del daño que le podría hacer a este país con deportaciones masivas y separaciones familiares? Yo no lo sé. ¿Usted lo sabe? Por eso le decía al principio, Donald Trump es como la caja de chocolates. No sabemos qué nos va a tocar. Le doy la bienvenida ahora a Erika Andiola. Ella es una de las principales líderes de los Dreamers en Estados Unidos. Nos acompaña en vivo desde nuestros estudios de CNN en Washington. Erika, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchísimas gracias, Erika. Te levantas, cuéntame cómo fue. Te levantas el miércoles, bueno, no sé si dormiste, pero si dormiste algo. Te levantas el miércoles por la mañana, ves el resultado de la elección. Es Donald Trump el presidente electo. ¿Qué fue lo primero que pensaste? La verdad que estaba en shock. Yo creo que con muchísimas personas, no sé si fue una pesadilla, porque pues me quedé hasta las 3, 4 de la mañana despierta viendo todos los resultados, ¿no? Y creo que el día siguiente, honestamente, pensé que tal vez había pasado algún tipo de pesadilla en mi sueño, pero prendí la tele y pues resulta que sí, el próximo presidente de este país es una persona con bastante odio en su corazón y pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que todos estamos en shock, pero pues nada, listos para unirnos y ver cómo vamos a podernos proteger unos a los otros como indocumentados. Interesante lo que me dices, Erika, la protección. Todo el mundo se siente expuesto en ese sentido. Cuando hablo de todo el mundo, hablo de inmigrantes, hablo de padres de inmigrantes indocumentados, hablo de Dreamers. Es decir, todo este sector de la población se siente desprotegido. Buscan protegerse. En la opinión general de los analistas, como tú lo sabes, esta propuesta de acabar con DACA era parte de la campaña de Donald Trump. Es decir, una de las piedras angulares junto al tema de inmigración. Y podría ser uno de los primeros actos a realizarse porque sería el más fácil. Con una orden ejecutiva podría echarlo para atrás. ¿Cómo defenderse ante eso? No, mira, es una realidad, ¿no? Y para muchos de nosotros estamos bien acostumbrados a decir todo va a estar bien, vamos a luchar, y la realidad es de que ahorita muchos de nosotros sí tenemos este miedo. O sea, yo misma tengo el miedo, obviamente voy a perder mi DACA si esto llegara a pasar, mi propia madre está en proceso de deportación, entonces hay miedo en nuestra comunidad y tenemos que entender eso, tenemos que encontrar una forma de tener un mecanismo pues nada, ¿no? De poder tener esos sentimientos, pero a la misma vez encontrar la forma de unirnos como comunidad. Yo vengo también de Arizona, pasamos por mucho de esto en el 2010 con la SB 1070, una de las peores leyes antiinmigrantes de este país, y encontramos una forma también de proteger, más bien de educar a la comunidad en sus propios derechos civiles, en educar a los, por ejemplo, los soñadores ahorita, ¿no? De que no funciona de la manera que dice Trump, no nada más agarras a muchísima gente, las pones en un bus y los mandas a su país de origen. Hay también leyes de migración que tienes que pasar por un proceso, si es que llegara a pasar eso, que tenemos que educarnos todos, ¿no? Y como activistas, como líderes en el movimiento de los inmigrantes, nos estamos preparando para tener esos recursos de información para la comunidad si es que llegara a pasar esto. Si es que llegara a pasar esto, dime tu sentir en las pláticas, en las calles, ¿a qué nivel de preocupación es que se encuentran los Dreamers y sus familiares? Hay muchas personas que incluso están pensando en irse del país de inmediato, antes de quedarse a enfrentar, antes de arriesgarse a lo que pueda venir. Este es un pensamiento, Erika, que si estás de acuerdo conmigo, no se había dado antes. Es decir, se llegaba a un nivel de preocupación, sobre todo cuando estaba el estilo de afloje, para ver si DACA se podía aplicar o no se iba a aplicar, si se iban a ver beneficiados. Pero no se pensaba en irse mañana mismo del país. Hoy por hoy. Claro. Ese es el pensamiento de muchos. Sí, o sea, imagínate, ¿no? Somos más de 700,000 jóvenes que empezamos una vida diferente.
agarramos trabajos legalmente, compramos casas, compramos carros, muchos de nosotros ya tenemos aseguranza, ¿no?, médica por parte de nuestro trabajo, y obviamente se va a sentir muy diferente tener todo lo que habías peleado y de repente perderlo. O sea, hay muchísimo miedo, como te digo, muchísima preocupación, cosas tan técnicas como cómo le voy a hacer para poder tener el carro que compré, ¿verdad? Y como te digo, ¿no? O sea, ahorita la cuestión es de encontrar la forma como comunidad de unirnos a organizaciones, de unirnos a líderes comunitarios, donde podamos tener la información correcta para este tipo de preguntas. No las tenemos todas las respuestas, pero yo pienso que como comunidad realmente podemos encontrar mecanismos para poder tener esa resistencia, ¿no? Y personas que quieren irse, la verdad que no los culpo. Yo creo que ahorita todos estamos tratando de ver cómo mejor proteger a nuestras familias, pero a la vez yo les invito a la comunidad a que nos unamos y que poco a poco, como te digo, yo vengo de Arizona, hemos pasado por cosas similares como estado, y pues, ¿qué crees? Que el otro día en las elecciones pasó algo increíble en Arizona. Pudimos sacar a Joe Arpaio, que es uno de los peores sheriffs que ha realmente hecho daño en nuestra comunidad, ¿no? Y tomó mucha lucha, mucha unidad y mucha resistencia de la comunidad. Sí, de hecho, recuerdo muy bien, porque hice un trabajo documental precisamente cuando el tema de la SB 1070, cuando estaba la gobernadora Jan Brewer, todo lo que estaba haciendo el ex sheriff Joe Arpaio, fue un tema sumamente intenso, y descubrí que había de hecho el documental se llamaba White America, The Other White America, la otra América blanca. Había un grupo que los apoyaba mucho, tú misma lo viviste allá, un grupo de jóvenes estadounidenses blancos que apoyaban a los inmigrantes indocumentados y estaban en contra de la SB 1070. ¿Crees que vaya a existir este sector y se vaya a sumar a la defensa de ustedes en esta ocasión? No, absolutamente. Yo creo que ahorita tenemos un país dividido. Es un país que hay personas, pues claro, de color blanco, muchos hombres blancos, personas de bajos recursos que se sentían que tal vez una persona como Trump los iba a ayudar, ¿no? Pero también hay otro sector de personas más progresistas, ¿no? Más de ideas de izquierda, o personas que realmente no votaron por Trump, o que no conocen a una persona indocumentada, o que sí los conocen y quieren ayudar y realmente unirse, ¿no? Entonces, como te digo, una de las cosas más para mí que me impactó muchísimo de Arizona, de salir de esta circunstancia que tuvimos en el 2010, fue de que sí hubo mucha unidad entre iglesias, escuelas, maestros, doctores. O sea, muchas de las personas en nuestra comunidad se unieron y dijeron, ¿cómo nosotros podemos proteger a esta comunidad tan vulnerable, ¿no?, que ahorita se encuentra en este tipo de situación? Y esperemos que eso llegue a pasar también, si es que nos enfrentamos a este tipo de lo que ha hablado Trump, ¿no?, de quitarnos la DACA o de deportar a nuestra comunidad. Encontrar esas iglesias que están dispuestas a abrir sus puertas para santuario. Y también muy importante, encontrar líderes locales, como ahorita lo vimos de Blasio y algunos otros, ¿no?, que tengan formas de proteger a la comunidad a nivel local también. Sí, es cierto, estamos escuchando ya las primeras voces que al menos en la protección de la información están dispuestos a dar la batalla hasta donde se tenga que dar. Erika, vamos a estar muy al pendiente, la puerta de conclusiones está abierta siempre para hablar con ustedes. Y bueno, voy a marcar una pausa. No me estoy... Regreso con Erika Andiola, una de las principales líderes de los Dreamers aquí en los Estados Unidos, desde Washington, en nuestros estudios de CNN. Erika, aquí hay un tema muy importante. Fíjate que el día de ayer yo estaba hablando con un senador del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, y hablaba de tomar ciertas medidas o iniciativas de ley para poder impedir muchas cosas, ¿no?, como la construcción del muro, en fin, otras cosas más. Yo te pregunto aquí, la lucha de ustedes es aquí adentro, y la han hecho aquí adentro, y han buscado que aquí adentro se les den opciones como el DACA, y ahora habrá que defender lo mismo con Donald Trump. Pero ¿no crees tú que los gobiernos de nuestros países deben también tomar cartas en el asunto para protegerlos a ustedes? Finalmente, sus padres son ciudadanos de estos países como México. Claro. Mira, para mí una de las cosas que me preocupa ahorita, que definitivamente vamos a tener que encontrar una forma de hablar con el gobierno mexicano y de otros países donde muchos de nosotros venimos, es de que muchísimas personas tal vez vayan a querer regresar a los países de origen. Hay personas
la verdad es que pues prefieren regresar y está bien, ¿no? O sea, si hacen esa decisión, pero nuestros países tienen que estar listos para eso. Desgraciadamente hace poquito, más o menos un año, regresé a México después de 18 años que no puede haber ido, y lo que encontré es de que no necesariamente hay los recursos que se necesitan, por ejemplo, para jóvenes que regresan a la escuela, que son bilingües, pero que no son muy buenos en español. Ahí no hay muchos recursos para familias que están tratando de regresar y volver a hacer sus vidas, ¿no? en sus países de origen. Yo creo que ese es un ejemplo de muchas de las cosas que puede hacer nuestros propios países. Yo soy mexicana, ¿no? Y espero que el gobierno también esté pensando en ese tipo de pues no sé, ¿no? Si hay legislación, si hay cosas que se pueden hacer. Yo no conozco mucho del gobierno de México, desgraciadamente, pero yo creo que es importante ya empezar a pensar en todo ese tipo de recursos que se tienen que empezar a tomar en cuenta. Sí, bueno, para hablar yo también soy mexicano, para hablar del gobierno de México, digo, para conocer un poco el gobierno de México, el presidente Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump al país, ¿no? Ese sería uno de los primeros ejemplos uno de los primeros ejemplos o referencias que te puedo dar, y me imagino que tú estás clara con eso, ¿no? Pero de entrada decirte, Erika, que en este sentido, el hablar o pensar que serían alrededor de, pues no sé cuántos finalmente hayan calificado, no tengo la cifra, pero eran alrededor de 900,000 Dreamers los que podrían calificar en el momento en que DACA entró en vigor, pues no se tiene la infraestructura. Creo que ya, aun que sea por defensa personal, vamos a hablar en términos futbolísticos, el gobierno mexicano debería buscar la forma de que se pudiera mantener el DACA, ¿no lo crees? Porque no está listo México para recibirlos. No, definitivamente, o sea, honestamente no sé exactamente qué tanto puede hacer el gobierno de México para poder prevenir este tipo de pues, lo que pudiera pasar con la DACA. Si hay algo que se pudiera hacer, definitivamente vamos a empujar para eso, ¿no? Pero yo creo que para nosotros ahorita estamos tratando yo creo que todavía estamos un poquito en un shock, pero también estamos tratando de ver cómo cambia la estrategia. Es una estrategia totalmente diferente tratar de empujar a un presidente demócrata o empujar a una persona que realmente corrió en una plataforma de odio, ¿no? Contra nuestra comunidad inmigrante. Entonces, estamos honestamente ahorita teniendo esas conversaciones. Pues esperemos que las conversaciones surtan efecto, ¿no? Vamos a estar muy pendiente. Sí, va a tomar tiempo, claro que va a tomar tiempo. Bueno, primero hay que ver, definir qué es lo que va a pasar, o sea, cuál va a ser el intento por parte de Donald Trump, si va a seguir o no con lo que dijo en campaña, y después entonces habrá que darle el seguimiento necesario. Por lo pronto, Erika, las puertas abiertas siempre. Agradecerte la paciencia, gracias. Pero bueno, te llevaste el resto del programa. Muchísimas gracias, Erika. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti. Estamos muy al pendiente y en contacto. Vamos ahora a seguir con esto, porque la campaña electoral acaba de concluir, ¿cierto? La elección del martes pasado, ¿no? Donald Trump, el presidente electo, número 45 de Estados Unidos. En conclusiones, pudimos seguir paso a paso todo el proceso que llevó al controversial magnate de Nueva York a la presidencia, a pesar de que el resultado final, y esto es una realidad, le dio la mayoría del voto popular a Hillary Clinton. Esto es una realidad. Sin embargo, por el sistema, el colegio electoral le dio el triunfo a Donald Trump. Esto es un dato interesante, es un dato curioso. Hay que ponerlo sobre la mesa. En conclusiones, y en CNN le seguimos la huella a esta desgastante y controversial campaña que llegó a su fin. Lo que viene aún no lo sabemos. Por lo pronto le tengo aquí lo vio, especial, que habla por sí solo. Oficialmente me postulo como candidato a la presidencia de Estados Unidos y haremos que este país sea grande otra vez. This is amazing. Unbelievable. Thank you very much. Welcome to CNN's Republican presidential debate. I'll tell you, I can't wait to stand on that debate stage with Hillary Clinton. To take place in this clinic. Not honor that agreement and will destroy it. Mientras el campo siga dividido, la senda hacia la nominación de Donald Trump es más probable. Y eso sería un desastre para los republicanos.
Cuando México envía a su gente, no está mandando lo mejor. Están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores. Una persona que solo piensa en construir muros de cualquier tipo y no de construir puentes, no es cristiano. Yo tengo mucho respeto para el Papa y le dieron información equivocada. Voy a decirlo una vez más, ¿qué tienen que perder? Están viviendo en la pobreza, sus escuelas no son buenas, no tienen empleo, 58% de sus jóvenes están desempleados. ¿Qué demonios tienen que perder? Y después de 4 años, les garantizo que voy a tener más del 95% de los votos de la comunidad negra. Lo que se propuso ayer no es conservadurismo, no es lo que defiende el Partido Republicano. No solo hay muchos musulmanes que sirven en nuestras Fuerzas Armadas y que mueren por nuestro país. Hay musulmanes que sirven aquí en la Cámara de Representantes. Ningún diario es más corrupto que el New York Times. The press should be ashamed of themselves. By the way, the world's most dishonest people are back there. Look at all the cameras go. Disgusting reporters, horrible people. Some are nice. The events. Esos eventos nunca ocurrieron. Never. Todas esas mentirosas serán demandadas luego de las elecciones. El pueblo estadounidense nunca va a elegir a un presidente que insulte a los mexicanos, que insulte a los musulmanes, que insulte a las mujeres, que insulte a los de raza negra. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Nos robaron hasta el nombre. Ha sido lo que llaman un evento histórico, pero para que sea realmente histórico tenemos que hacer un gran trabajo. Estoy muy emocionado de ser su próximo presidente. Mi principal prioridad en estos 2 meses es tratar de facilitar, hacer una transición y asegurar que el presidente electo tenga éxito. Yo realmente anticipo seguir trabajando con el presidente en el futuro e inclusive seguir recibiendo sus consejos.